Hola, bienvenida a la clase de cerámica. Hola, gracias. Estoy emocionada por aprender. Primero, te mostraré cómo preparar el barro. ¿El barro es difícil de manejar? No, solo necesitas sentirlo con las manos. ¿Puedo tocarlo ahora? Sí, adelante. Así es como se siente. Está suave y un poco húmedo. Exacto, debe estar así para moldear bien. ¿Y la rueda? ¿Cómo funciona? La rueda gira con el pedal que ves aquí. Voy a intentar girarla con el pie. Perfecto, no muy rápido al principio. Así está bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahora pon tus manos en el barro. ¿Debo apretar o solo apoyar? Apoya y comienza a centrar el barro. ¿Qué es centrar el barro? Es hacer que el barro esté en el centro de la rueda. Lo intento. Es difícil. No te preocupes, es normal al principio. ¿Cuánto tiempo dura una clase? 1 hora y media en total. Perfecto para practicar y aprender. Sí, la práctica es muy importante. ¿Puedo hacer una taza hoy? Claro, primero haremos la base. ¿Cómo hago la base? Presiona el centro del barro con el pulgar. ¿Así? Exacto, ahora abre con cuidado. Mira, está tomando forma. Muy bien, ahora usa ambas manos para subir. ¿Con qué fuerza debo empujar? Con suavidad, para no romper el barro. Es como si el barro fuera vivo. Sí, hay que tratarlo con cuidado. Me gusta esta sensación. A mí también me encanta enseñar cerámica. ¿Hace cuánto tiempo enseñas? Llevo 5 años enseñando aquí en Sevilla. Sevilla es hermosa. ¿Vives en el centro? Sí, cerca de la Plaza de España. ¡Qué lugar tan bonito para vivir! Sí, y hay muchas tiendas de cerámica. ¿Tienes piezas favoritas? Me gustan las vasijas tradicionales andaluzas. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer hoy? Quiero ayudarte a hacer una taza perfecta. Estoy lista para seguir aprendiendo. Muy bien, ahora vamos a alisar las paredes. ¿Con qué se alisan? Con una esponja húmeda, suave. ¿Así está bien? Sí, muy bien. Eso evita grietas. ¿Y después qué hacemos? Después dejamos secar la pieza un día. Y luego la pintamos. Sí, con esmaltes especiales. ¡Qué interesante! Quiero probar la pintura. Claro, en otra clase haremos eso. ¿Puedo llevarme mi taza a casa? Cuando esté seca y cocida, sí. ¿Cuánto tiempo tarda en cocerse? Unos 2 días en el horno especial. Me gusta aprender algo nuevo. Y a mí me gusta enseñar cerámica. Gracias por tu paciencia conmigo. De nada, es un placer ayudarte. ¿La cerámica es popular en España? Sí, especialmente en Andalucía y Valencia. Ahora entiendo por qué hay tanta tradición. Exacto, es parte de nuestra cultura. ¿Qué otros objetos puedo hacer? Platos, jarrones y figuras pequeñas. Quiero intentar hacer un jarrón algún día. Perfecto, cuando domines la rueda.
¿Me ayudas con eso la próxima vez? Por supuesto, aquí estaré. Me siento más segura ahora. Eso es bueno, la confianza es clave. Gracias por esta bonita clase. Gracias a ti por venir y aprender. Hasta la próxima clase. Adiós. Hasta luego, cuídate mucho.